Bueno, vamos a iniciar esta colección de videotutoriales con uno que, si bien no empieza por el principio, considero que nos es más urgente en este momento, que se refiere a la compartición de documentos de Google Doc. Vamos a ver en este cómo apropiarse de documentos que hayan compartido conmigo. Bueno, primeramente recordemos que tenemos que iniciar la sesión o bien entrar en cualquiera de los programas de Google, Gmail o cualquiera de los programas. Si iniciamos sesión y nos logueamos metiendo nuestro usuario y nuestra contraseña como siempre, pincharemos en el botón de aquí arriba, este botón hecho de 9 cuadraditos, que nos ofrece el acceso directo a los programas más utilizados de la familia de Google. El que nos interesa hoy es Drive, el disco virtual de Google en el cual se guardan todos nuestros documentos. El apartado principal de él es Mi Unidad, pero no es ese el primero que vamos a observar en este capítulo. Vamos a entrar a Compartidos conmigo. Aquí estarán todos los documentos que los demás usuarios de Google hayan compartido conmigo. Los documentos que comparten conmigo tendrán dos tipos de tratamiento. Con algunos de ellos yo no haré nada más que escribir dentro de ellos. Por tanto, nunca necesito quitarlos de este apartado. Los conservaré aquí. Por ejemplo, sería el caso de un documento para la reserva conjunta de una aula concreta. Voy a entrar a este que me he inventado, que se llama reserva aula de cocina, pero lo mismo podríamos hacer con todos estos otros documentos que sirven para reservar el aula de Hizkuntza-Gela, el proyector 1, audiovisuales, etcétera, etcétera. Entraríamos en el documento . Escribiríamos dentro de él, viendo ya las horas ocupadas, en el caso de ser para la reserva, elegiríamos una hora apropiada y escribiríamos nuestro nombre, todas las especificaciones que queramos, por ejemplo, el nombre y el aula, o clase, mejor dicho, con que lo vamos a ocupar. Después de esto no tenemos absolutamente nada más que hacer, puesto que, como sabéis, los documentos de Google Doc se guardan solos. Puedo apagar el documento tranquilamente. Pero este no es el caso que mayormente nos ocupa. El caso que nos ocupa es cuando comparten con nosotros un documento como este, Guraso Visitek, que es una plantilla para que nosotros la utilicemos. En este caso, si pinchamos sobre dicha plantilla, veremos que se trata de una plantilla para que todo el equipo docente que da en una clase determinada tenga un espacio donde escribir su opinión sobre un alumno concreto. Lo escribirá el tutor en este espacio. Por ejemplo, pondría el grupo al que pertenece, la fecha, la evaluación, etcétera, etcétera. E incluso él iniciaría el documento poniendo en su apartado y de tutoría y de su asignatura la opinión que le merece. Pero escribir aquí, en este documento, no es lo más adecuado, ya que se está compartiendo con un grupo numeroso de personas, pudiera ser incluso que con todo el claustro. ¿Qué es lo que haremos en este caso? Bueno, pues en este caso nos apropiaremos del documento.
¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar dejaremos la plantilla en blanco tal como está. Nos fijaremos en los menús, escogeremos el menú Archivo, lo desplegaremos y clicaremos en Crear una copia. Aquí aprovecharemos para cambiar el nombre al documento copia que se nos está formando. Si no lo hacemos, siempre se llamará copia de y el nombre antiguo que tuviese. Puedo dejar el mismo nombre, no pasaría nada porque se va a alojar en un lugar distinto y por tanto no habrá conflicto de nombres, pero puedo aprovechar aquí para cambiarle el nombre a esta plantilla. Yo, por ejemplo, voy a poner Nire Guraso Visitek. Así podré distinguirlo fácilmente del documento original que compartieron conmigo. Le damos a aceptar y ese documento, copia idéntica del anterior, queda creado. Ahora ya puedo cerrar los dos documentos, porque vamos a ver dónde se ha creado, a dónde ha ido a parar ese documento que yo acabo de crear. Naturalmente no está aquí en compartido conmigo, sino que estará aquí, en mi unidad, es decir, en el lugar donde se alojan los documentos y carpetas que yo he ido creando, los que son míos, los que son de mi propiedad. Como lo podéis ver, aquí está, Nire Guraso Visitek. Ahora este documento es absolutamente mío y yo con él puedo hacer todas las funciones que permite Google Docs, entre ellas, a mi vez, compartirlo con otras personas. Naturalmente, si este documento se le ha mandado a todo el claustro, yo no lo voy a volver a mandar a todo el claustro, sino que se lo mandaré, por ejemplo, al equipo docente de mi tutoría, ya que se trata de recabar la opinión de los demás compañeros sobre un alumno determinado. Pero, naturalmente, yo necesitaré tener copias de este documento para ir utilizando con alumnos concretos particulares. Para ello, volveremos a hacer copias, pero esta vez del documento que ya es nuestro. Basta con que volvamos a entrar dentro de él y en Archivo, hacer copia, volvamos a hacer 1, 2, 3 o las copias que necesitemos, variando en cada caso el nombre de la copia, donde ya podemos poner, por ejemplo, los nombres de los alumnos concretos a los que va a ir dirigido. Pero para ver un segundo camino, ya que normalmente las acciones en Google se hacen de varias maneras, vamos a hacerlo simplemente clicando el check de la izquierda, viendo que se nos abren una serie de posibilidades, desplegando el botón más y escogiendo otra vez crear copia, crear una copia. Con ello, la copia se nos crea directamente y aparece aquí, copia de Nire Guraso Visitek. La única diferencia, como habéis podido observar, es que no me da la opción de cambiarle el nombre en el mismo paso, ya que no sale la ventana intermedia para cambiarle el nombre. De todas maneras, eso no tiene mucha importancia porque abriríamos la copia, que como podemos contemplar es idéntica, pero ahora ya pensando en algún alumno en concreto, podíamos irla personalizando. Yo en este caso le voy a poner Casle Bat, pero sería el nombre concreto de un alumno. Rellenaría ya el curso al que pertenece, en este caso 1 de 5, la fecha y la evaluación de que se tratase. ¿Cómo cambiar el nombre del documento? Pues simplemente volviendo a ir a Archivo y cambiar nombre. Aquí aprovecharía, por ejemplo, para ponerle Guraso Visitek y Casle Bat. Aceptar y el nombre queda cambiado. Empezaría a rellenar los diferentes datos que yo estime oportuno.
etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora no me queda más que compartir este documento, si es que quiero hacerlo, en el caso de pedir opinión, naturalmente necesitaremos hacerlo, con las personas que forman mi equipo docente. Para ello, como recordáis, bastaba oprimir el botón compartir, rellenar en invitar a personas, bien poniendo uno a uno el nombre de cada persona, aunque si lo tenemos en la agenda sabéis que se nos va rellenando nada más poner las primeras iniciales del nombre, o bien escribiendo el nombre de un grupo concreto, si lo tuviésemos, como es mi caso. Al poner 1D ya sale el grupo 1 de 5 con 11 contactos, no tendría más que clicar en él. En los permisos de la derecha dejar el puede editar de las 3 posibilidades que existen, ya que si no dejamos en puede editar, esas personas no podrían escribir, y enviarlo tal cual. Está clicado notificar a las personas por correo electrónico, con lo cual recibirán un correo. Si además quisiéramos añadir una pequeña explicación, no tendríamos más que clicar en añadir mensaje, escribir opcionalmente ese mensaje, si es que queremos, y terminar dando en enviar. Como es una simulación, no lo voy a hacer, pero bastaría con eso. En cualquier caso, y por resumir, digamos que trataremos de trabajar siempre con copias, no con los originales que no hayan compartido con nosotros. Solo dejaremos los originales que compartan con nosotros cuando aquello de lo que se trata es de que nosotros seamos partícipes de un documento en el que escribimos todos a la vez.